Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas, usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo a esta que ya empieza a ser vuestra casa de análisis de comportamientos en la era digital, Bits and Brains. Hoy estamos de estreno de colaborador. Os traigo un colaborador que ya os avanzo va a ser, espero, recurrente, si no lo asusto. Hoy quiero compartir con vosotros una conversación global, general, sobre miedos y agobios, nuevos miedos y nuevos agobios que trae a nuestra vida la llegada de la inteligencia artificial. Y quiero compartir esta conversación presentándoos a Pablo Contreras. He conocido a Pablo Contreras en EAE Business School, la escuela de negocios donde ambos compartimos docencia, y realmente le he conocido en el evento de la presentación del libro Nosotros Digitales de otro colaborador habitual de este podcast, Javier Lorente. Conocí a Pablo porque hizo precisamente esa pregunta, a la cual no supimos contestar por descontado, o por lo menos no del todo, y eso está bien, que nunca tengamos respuestas cerradas. En este evento, Pablo preguntó que cómo gestionábamos estos nuevos agobios que nos traía la IA, como por ejemplo el agobio de sentir que nunca estás actualizado del todo, aunque digamos que estés todos los días leyendo sobre el tema. Pablo es economista, es también doctor en economía y gestión empresarial. Pablo ha trabajado muchos años en Nestlé, haciendo, digamos, un marketing, digamos, más de producto masivo. En el año 2000 dijo, quiero probar otros segmentos, y sin tener ni idea de tecnología, de hecho dice que estudiaba un montón por las noches, ¿no?, para entender la terminología que escuchaba en las reuniones con los jefes de producto. Pablo se embarca en Retrevisión y quizás ese es el momento en el que la tecnología, digamos, le engancha y entra en su vida, porque hoy Pablo se define como un inquieto de la inteligencia artificial en general, y sobre todo un inquieto de que este desarrollo de la inteligencia artificial se integre en nuestra sociedad en favor de la vida de las personas. Así que, como podéis suponer, conecté con Pablo y con su visión de las cosas enseguida. Nos hemos tomado un par de cafés juntos desde entonces, nos hemos compartido mucha información desde entonces. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues no he tardado mucho en invitarle a tener en abierto esta conversación, en abierto y con micros, con luz y taquígrafos, estas conversaciones que tenemos tanto en las plataformas digitales a través de la red, a través de nuestro WhatsApp y también en nuestros cafés. Así que hoy hablamos de nuevos miedos, nuevos agobios, nuevos dolores de cabeza que llegan a nuestra vida a raíz de la llegada de esta chica nueva que llamamos la IA. Pues hola Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo Hola. estás? Pues bien, encantado de estar aquí contigo. Encantado. Vamos a ver si luego cuando acabemos estás tan encantado, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Vale, pues tengo que decir que Pablo y yo nos recién conocemos, ¿no? Nos conocemos poco y a lo mejor de esta ya nos volvemos a dar. Oye, yo te he traído porque en una mesa redonda en la que participé hace poco me hiciste una pregunta que me gustó, ¿no? Que tenía que ver con los agobios nuevos que nos traía la IA, que como si éramos pocos, la IA nos trae como profesionales, además en tu caso, que no solamente eres un profesional, que también eres un docente, que también eres investigador. Quiero decir, que eres un profesional, por así decirlo, con hambre, ¿no? O con esas ganas de seguir estando ahí bien en el tajo, no eres de los que arrastran los pies. Y te preocupaba el miedo o hablabas del agobio a que este toro lo tengo que coger por los cuernos y tengo que estar como todo el día aquí lidiando con el toro de la IA, ¿no? Entonces, quería por eso hablar contigo sobre si la IA, qué miedos, qué agobios y qué ansiedades nos trae la IA, y por no ser catastrofista, que sabes que yo soy optimista declarado, pues también hacer contraposición contra qué ilusiones, qué confianzas nuevas o qué curiosidades nos traen. Así que yo me he preparado aquí una serie de cosas, ¿no? Aquí me gustaría no ir a los miedos típicos de portada de que la IA me va a quitar el trabajo, la IA va a dominar el mundo, la IA nos va a aniquilar, sino ir como a miedos más íntimos, ¿no? A miedos más, digamos, de la capa de cebolla número 2, si me lo permites. Yo ya sabes que yo aquí me desnudo mucho, tú desnúdete lo que quieras, ¿no? Y bueno, los he ido dividiendo así en bloques. Vamos a empezar por la parte fácil, ¿no? Lo que se ve, el trabajo, la relevancia profesional. Ajá. Aquí vamos a pasar del rollo de que nos van a echar por culpa de la IA. Las empresas están echando gente y les ha venido el chivo expiatorio perfecto de todo lo que no tenía optimizado o dimensionado para una circunstancia, pues ahora ha hecho la culpa de la IA. Sí, ahora le han puesto a su nombre, le llaman el AI washing. No que el greenwashing, Ah, sí. ahora el esto no AI había washing. oído. Sí, es justificar con la inteligencia artificial pues lo que tú estás diciendo, reducir plantilla porque hay que cambiar la manera de trabajar y de esa manera tienes un argumento muy poderoso pues para despedir un grupo X de personas, ¿no? Muy poderoso, y tienes un chivo expiatorio que además no te va a denunciar, ¿no? Claro que no. Ni siquiera se va a defender porque como está programada para caernos bien y está en la fase en la que lo que busca es caernos bien, que ya veremos si eso sigue así siendo siempre, yo apuesto por qué no, pero efectivamente no quiero tocar esa parte porque ahí también hay mucha tergiversación y Sí. ya bastante tergiversación tenemos con la IA en general, como para entrar en la parte como más burda de todo esto, ¿no? Yo entiendo que haya gente que le preocupe este tema, pero a mí me preocupa más el nivel 2 de esto, ¿no? Dices, no me van a echar, ¿vale? O ya me echaron y ahora ya no me pueden echar, ¿no? Que esa también es otra, porque ahora me gestiono yo las cosas. Pero aquí sí que hay una especie de miedo, agobio. Vamos a ver, yo no me gusta ni miedo ni agobio. Digamos una inercia que te lleva a la irrelevancia. Te lleva a la irrelevancia porque te ha aparecido aquí un becario listo, que es más alto que tú, más guapo que tú, más joven que tú y está más despierto que tú, y que entonces, pues primero está generando un aumento del nivel medio de performance, por así decirlo, pero luego, cuando se sienta a tu lado y es tu becario, también te está empujando a ti, honestamente, y creo que el que diga lo contrario miente, ¿no? A unos procesos de delegación cognitiva porque si te hace lo que tú ya sabes hacer y no te aporta valor, no es un problema, ¿no? Pero cuando te empieza a hacer lo que tú no sabes y empiezas tú a creerte que sabes, ¿eso cómo te sienta a ti? Bueno, la verdad es que es un tema tan multifactorial que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, yo te cuento un poco lo que yo percibo con las personas con las que hablo. Yo también me declaro tecnooptimista, Vale. pero yo me gusta decir que soy optimista pragmático, es decir, intento yo tener también. en cuenta todos los factores y obviamente los factores en contra, que creo es importante también tenerlos en cuenta, conocerlos, estar preparado y de alguna manera, si es necesario, defenderte de lo que pueden aportar en cuanto a parte negativa, ¿no? Y evidentemente hay una gran oportunidad de poder hacer muchas más cosas mejor y más rápido. Esto es algo que yo personalmente experimento cada día, que cada día me encuentro con lo que yo llamo momentos wow, descubrimientos de cosas que antes no hacía o no podía hacer y ahora pues percibo que puedo hacer y puedo hacer mejor. Yo creo que esto es algo que muchas personas, cuando realmente se introducen en la IA, lo descubren también. Es algo que tiene esa parte de excitante.
Ahora bien, Pero también la excitación pasada de rosca te lleva, quiero decir, creo que esto ha pasado con las redes sociales, ¿no? Que ahora queremos estar en todos sitios a la vez y sí, enterarnos sí. de todo. Entonces, esta excitación por hacer más... Bueno, te meten una presión también Mm. sobre ti mismo que te empuja, pues, por ejemplo, la idea está de que la IA nos ahorra tiempo y nos permite tener más tiempo libre. Yo creo que en mi caso y otras personas con las que hablo no es así. Es decir, lo que quieres es ese tiempo que supuestamente te sobra, usarlo más con más cosas que ves que puedes hacer con la IA. ¿Vale? Es decir, realmente en muchos casos te está alargando la jornada laboral. ¿Vale? Te está generando un poco esa presión para efectivamente sacarle el máximo partido al tiempo porque sientes que de alguna manera la IA te empuja a ello. Y porque puedes, Jolín, porque puedes. Y yo Porque creo puedes. que esto es el rollo del hipervínculo, ¿no? O sea, cuando tú leías un libro y te tenías que levantar a ver la enciclopedia para ver qué era eso de la batalla de las Termópilas, pues no te levantabas. Claro. Seguías leyendo el libro. Sabías más o menos que ahí los griegos, los persas, tal, pero te da igual. Entonces ahora te levantas, coges el móvil, le das al link, entonces eso te lleva a otro sitio y la Wikipedia te lleva a otro lado. Y de repente dices, pero si es que me paso aquí 3 horas con el libro y no he avanzado ni una línea, porque me he ido por los cerros de Úbeda. Es muy gratificante irse por los cerros de Úbeda. Sí, porque la IA lo que hace es eliminar ciertas barreras que antes considerábamos insuperables o, por ejemplo, eliminar fricción. ¿Vale? Y esto es otra de las cosas que incluso tiene su parte negativa, ¿no? Cuando eliminas fricción, cuando eliminas ese esfuerzo que tenías que hacer antes para llegar a determinado resultado, pues obviamente te sientes más empujado a llegar a ese resultado. Es decir, te obligas a ti mismo a que efectivamente eso que antes no podías hacer, lo hagas. ¿Vale? Y además no solo lo hagas, sino que lo hagas mejor. Dices, ahora esto que me ha dado a mí, yo por ejemplo tengo una pequeña afición friki ahora que es desarrollar aplicaciones, ¿vale?, personalizadas para determinados usos que yo hago y no tengo ni idea de programar. Yo estoy haciendo ahora de programador aficionado, ¿eh? Yo tengo todo el respeto del mundo a la gente que es profesional y programa y conoce lenguaje de programación, etcétera. Yo ahora hago mis cositas y hago mis cositas que son bastante resultonas para las cosas que yo quiero hacer. Yo, por ejemplo, ayer me hice una aplicación para hacer mis facturas. Mis facturas para mi trabajo, una aplicación de facturación. Oye, y queda muy bien. O el otro día hice una aplicación pues para hacer análisis de cartera de clientes para una compañía, como una especie de complemento a un CRM básico, ¿no? Y haces cosas que dices, oye, hay que verlas, cosas que puedo hacer ahora sin tener ni idea. Con lo cual, evidentemente, te metes como una especie de presión por hacer muchas más cosas que antes eran implanteables. Es decir, tu campo de posibilidades se incrementa muchísimo. Evidentemente depende un poco de la actitud que tengas hacia todo este tipo de cosas. Yo estoy trabajando ahora en un paper que intenta vincular la predisposición a la adopción de la IA y la manera en que la utilizas con esta idea de qué percepción tienes sobre la tecnología en general. Si esa tecnología crees que te puede ayudar a mejorar cosas o tienes más bien una cierta actitud de rechazo, que en muchas personas también existe. Porque la tecnología pues te mueve el terreno que pisas. Pablo, esto es lo que yo siempre digo de la ola. Es decir, tú estás en la playa y tienes 2 opciones, hay olas. Te coges la tabla de surf y aunque te des el batacazo de tu vida, estás surfeando y además lo has elegido y además te mola y además es un ejercicio de superación, de excitación, como tú bien has dicho, lo de la excitación me parece una palabra muy buena, o estás cagado de miedo en la orilla haciendo un supita y pum. La ola te revuelca igual, pero la sensación que tienes no es la misma. No, porque descubres... Y al final, esto es un tema de expectativas y de sensaciones, no es un tema de realidades. Tú descubres que esto de potencia te amplifica. Yo hablo mucho y creo que no soy el único, es un término bastante general. Digamos, eres una persona amplificada, eres un asesor amplificado, eres un comercial amplificado, etcétera, etcétera, porque tienes más poderes, digamos, a tu alcance, que hacen que lo que tú ya sabes hacer, lo puedas hacer aún más y mejor. ¿Y a ti te pesa más esa parte de aumentación que la parte de, oye, como hay cosas que hago con la IA, estoy perdiendo relevancia o estamos perdiendo relevancia? Porque lo cierto es que hay una pérdida también de jolín, es que esto es así. Cuando tienes un ayudante, compartes el trabajo con ese ayudante. Entonces tú ya no eres el chef total, ¿no? Y evidentemente pues hay cosas que se te olvida cómo se bate un huevo, ¿no? Entonces, ¿a ti te preocupa más la parte de esa excitación que te puede llevar a pasarte de rosca o te preocupa más la parte de, jolín, igual estoy ya no solo en ti, sino en la gente que te rodea, de pérdida de relevancia sin darnos cuenta? Bueno, ¿O no te preocupa ninguna de las dos? Que eso también puede ser. He decidido que no me preocupe. He decidido que surfear la ola, lo que dices tú. Es decir, he decidido que, bueno,
la ola es grande, viene para acá, pero voy a intentar ser capaz de surfearla, que no sea un tsunami, que no me arrase, porque yo quiero seguir haciendo cosas. Ya. Y quiero aprovechar el tiempo y quiero realmente descubrir hasta dónde puedo llegar. Estas son cosas que antes no podía plantearme. Es decir, antes, pues realmente los límites que te imponía, pues tus propias capacidades eran muy claros. Ahora quedan difuminados. Y ese cambio de identidad, porque es un cambio de identidad. Total. ¿Tú crees que estamos ocultando digamos, este hecho, es que no me gusta la palabra problema, este hecho con el miedo a perder el trabajo, el miedo a ser irrelevante en el trabajo, miedo a que te cambien las tareas, miedo, ya no solo que te echen, sino que te cambie tanto el contexto de trabajo que no te sientas cómodo? Y aquí ya no hablo de ti, hablo socialmente. ¿Qué percibes a tu Yo entiendo alrededor? que muchas personas encuentran ese miedo. Yo cuando el otro día, por ejemplo, que hice una formación... No, la pregunta no es si existe, la pregunta es si lo está tapando esta sensación. O sea, si estamos tapando el miedo a perder el puesto de trabajo, o a perder relevancia en el trabajo, o a perder sueldo, porque yo creo que todos tenemos claro que va a haber una bajada de sueldos cuando haya cosas que sea igual que la automatización. ¿Tú crees que estamos tapando este miedo que estamos focalizados, digamos, en el continente y cuando debajo hay contenidos que a lo mejor nos sientan peor? Porque hablamos de cambio de identidad y es un cambio de identidad que tú asumes con alegría. Yo también lo asumo con alegría. Yo estoy encantada de la vida. A mí esto me parece... Pero quizá tenemos un perfil diferente al de otras personas pero y quizás alrededor, nos dedicamos a otras cosas. Miramos alrededor y cuando hablas con gente que no está muy metida en el rollo IA, pero está metida socialmente, es que claro, es que se pierden puestos de trabajo. O sea, creo que yo tengo ese feeling. Lo que te pregunto es si lo compartes, que socialmente estamos mirando al enemigo equivocado, ¿no? Porque dices, vale, yo no tengo ningún problema en cambiar mi identidad porque la cambio por gusto. La cambio, he decidido ser bailarina de ballet, pues fenomenal, 1000 sobrejuelas, te han regalado unas zapatillas de punta, pero ese desplazamiento de identidad, la marea ahora es otra, le va a pasar a todo el mundo, ¿no? Sí, porque al final es importante lo que estás diciendo. La identidad está muy vinculada con a qué te dedicas. Totalmente. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿Y qué sentido le das a lo que haces? Incluso en el tiempo libre. Total. Porque estamos hablando de qué haces para tener un dinero y qué nivel de dinero necesitas gastar y por eso trabajas. O sea, eso sería un poco la base, ¿no? La base. Luego está un poco en cómo nosotros nos presentamos, nos significamos, a qué dedicamos nuestro esfuerzo, nuestras capacidades y sobre todo qué contribución pensamos que estamos haciendo, ¿no? Todo este terreno se está moviendo de manera acelerada y sí que es verdad que muchas personas ocasiona una inquietud y una ansiedad importante, porque hay mucha incertidumbre en todo esto. ¿Pero tú crees que esto lo estamos viendo? Mira, hoy he hecho un ejercicio en clase, he puesto un cuadradito que ponía soy, puntitos. Lo más valioso de mi trabajo, y en este caso he dicho quitar trabajo y poner aportación a este grupo de aprendizaje, y he dicho, ¿quién es voluntario para hacer este ejercicio? Se han escondido todos detrás de las sillas. ¿Por qué se esconden detrás de las sillas? Porque no saben definirse. No saben definirse. Yo creo que todo esto nos está obligando también a hacer esto, es decir, de alguna forma a replantearnos o a plantearnos cosas que anteriormente no nos habíamos planteado. Totalmente. Llegar un poco a este tipo de análisis y quizás, digamos, dar una inmersión un poco existencial a todo esto. Es decir, bueno, al final las personas estamos aquí con una cierta idea de qué pintamos en este mundo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestro día a día. Pero fíjate, este es un podcast donde no solamente trato de sacar un poco las tripas del mundo que vivimos hoy, sino que hago siempre una comparación con el que yo llamo el mundo analógico, que puede ser los 80 o los 90, ¿no? Tú fíjate que en los 80 o en los 90 la gente no tenía por qué plantearse esto, porque podía vivir con una identidad profesional que le duraba toda la vida. Sí. Y que no le movían la silla. Es decir, el que era abogado, y desde el momento en que sale la carrera hasta que te jubilas, eres abogado. Y efectivamente no voy a decir que en la vida de un profesional de los años 80 no cambiaron sus tareas, cambiaron muchísimo, pero no cambió su identidad. Exacto. Cambió su puesto y su jerarquía. Pasaste de ser, no sé cómo son los abogados, un pasante, que esto lo veo en las películas, en las series americanas, de ser un pasante a ser un socio. Ibas, digamos, ascendiendo en el escalafón o cambiando en el escalafón o toda la vida en el escalafón, pero no cambiaba tu identidad. Yo tengo la sensación de que ahora estamos en temas de IA y mercado laboral, estamos focalizándonos en pérdidas de trabajos, pérdidas de salarios, incluso en cambio de tareas, para no ver el elefante en la habitación, que es el cambio de identidad. Entonces, en perfiles que adaptan esto con entusiasmo y alegría, el cambio de identidad es tener una vida más, es
es asumir un personaje más, es felicidad pura, aunque sea sudor, pero también es felicidad. Y aunque traiga sus cosas de fricción, porque efectivamente pues ya llega un momento en que dices que dormir me parecía parecer una pérdida de tiempo, ¿no? Y esto no es bueno. Pero socialmente, ¿tú tienes la sensación de que estamos mirando en dirección equivocada en términos de riesgos? Bueno, lo que yo veo es que las personas sienten incertidumbre, y sienten incertidumbre porque quizás también cuestionan su capacidad para adaptarse a los cambios que se avecinan y sobre todo para tener un futuro con esa certidumbre que había en los años 80. Tú tenías claro que había una serie de etapas en tu carrera profesional, una identidad determinada, y más o menos Había un camino que seguir. siguiendo ese camino tenías más Había o menos flechas. había un futuro probable, muy probable, al que tú aspirabas a llegar, ¿no? Y yo por eso elegías una determinada línea profesional vinculada con tu identidad. Y bueno, pues cuando conoces a alguien, pues lo primero que haces es decirte a qué te dedicas, ¿no? Porque eso es tu identidad. Es una forma de presentarte. Esto queda ahora ya mucho más volátil, ¿no? Es decir, ahora muchos pensamos que ahora estamos haciendo una cosa, pero como está cambiando tanto todo, como la velocidad de cambio está acelerada, pues seguramente puede que esto sea muy diferente en los próximos 5 años, lo que es una eternidad en los tiempos actuales. Ya, y algunos esta también tensión estamos tratando de bajar a ver cuáles son los huesos. No nos Sí. quedamos con el ¿Dónde esqueleto ¿Dónde está la esencia de todo? sino que estamos bajando Claro, a tratar y de ahí ver hay los una huesos. reflexión que creo que todo el mundo debería hacerse, que creo que muchas personas están empezando a hacerse. Es decir, ¿dónde está esa esencia de lo que es uno, ¿no? ¿Dónde están las habilidades o capacidades que realmente son perdurables, permanentes, y no van a verse afectadas por ¿Tú todo crees que este tanta cambio? gente se está haciendo esa reflexión, Pablo, Bueno, honestamente? tanta gente. Yo creo A que tu alrededor, piensa en las 10 personas que tienes más cerca. Bueno, ¿A cuántos les ves? no sé si es una muestra A ver, representativa. lo que uno piensa por dentro no siempre se transparenta, ¿no? Mm. Pero una cosa tan gorda como esto se transparenta de alguna manera, ¿no? Yo, honestamente, soy de la opinión de que esa reflexión, como tú dices, necesaria, no está sucediendo todo lo que debiera. No. Igual que hay muchas otras cosas que no se están viendo. Es decir, yo creo que la dimensión del cambio que se va a producir todavía no se ve por parte de muchas personas. Hay como duda, incertidumbre, pero una comprensión de a dónde nos lleva todo esto todavía no está nada clara. Porque al final todo esto se mueve de manera exponencial, y los seres humanos lo que hacemos es procesar el pensamiento de manera lineal, de procesar las cosas de forma lineal. Y esto, evidentemente, pues todavía la dimensión del cambio que se va a producir no la estamos viendo. Creo que los que tenemos más curiosidad e interés vislumbramos algo, aunque nadie sabe nada realmente. Mira, el otro día escuché el podcast que me recomendaste, que era en inglés, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que comenzaba, el de IA Action, no, ¿cómo es el del documental de la IA? Vale, sí, el de Tristan Harris, eso que era el que había hecho el documental el podcast de Sam Harris. Eso es. Y Tristan Harris era el invitado, que hablaba de los peligros existenciales de la IA. Eso es, ¿no? Y entonces él decía, esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Si pensamos que lo positivo y lo negativo se van a compensar, estamos equivocados. Son dos planos de trabajo totalmente diferentes entre los que no hay vasos comunicantes, ¿no? Y entonces él decía, esto de que el futuro es impredecible es una gran trola, y yo coincidía totalmente con eso, porque tú dices, yo no sé exactamente cómo va a ser, pero yo empiezo a ver qué ingredientes hay encima de la mesa. Y si no hay solomillo, no hay solomillo, hay huevos y patatas. Entonces no sé si voy a hacer huevos rotos o tortilla de patatas, pero no voy a hacer solomillo. Entonces, cuando tú dices que empezamos a vislumbrar, seguramente que ni nos podemos imaginar ninguno cómo va a ser la cosa dentro de 5 años, no. Pero sí que sabemos qué ingredientes hay encima de la mesa, ¿no? Y estos son evidentes porque huelen. Entonces, el que no los quiere ver es porque no los quiere ver, ¿no? Pero los ingredientes huelen. Y a mí en el mundo laboral, y vengo ahora de dar que ya estoy acabando la asignatura de bienestar digital corporativo, yo les digo, yo no os puedo decir cuál es el plan de bienestar digital que hay que gestionar en términos con la llegada de la IA. Yo lo que os puedo decir que aquí hay un montón de cosas que chirrían, que les prestéis atención a estos chirridos, ¿no? Sí. Y que si al final pues la IA te ahorra tiempo y no queremos que ese ahorro de tiempo haga daño a las personas, estamos midiendo a la gente por el tiempo. Entonces, si la seguimos midiendo por tiempo... Bueno,
todo esto al final nos obliga a replantearnos los paradigmas en los que nos estamos moviendo, nos hemos movido hasta ahora, nos han traído hasta aquí. Esto es un trabajo duro. No todo el mundo es capaz de hacer este análisis y este replanteamiento serio de las bases, digamos, de funcionamiento, de las bases incluso de los modelos mentales que estamos empleando para evaluar las cosas. Lo que dices tú. Bueno, si estamos midiendo el tiempo, a lo mejor resulta que hay que dejar de medir el tiempo, hay que medir otras Evidentemente, cosas. yo lo tengo clarísimo. Hay que medir otras cosas Clarísimo. porque el resultado que ofreces ya no está tan vinculado Pues con si tú el me estás tiempo. midiendo por velocidad y me has puesto un Ferrari, ¿qué voy a hacer? ¿Pisarle a tope? Claro. Y luego nos quejaremos de que me da una hostia. No, claro, es que tú me estás dando la herramienta para que vaya en una dirección determinada. Eso tiene consecuencias, evidentemente. Por supuesto. Esto lo que hace es cambiar nuestra forma de trabajar, o debería cambiar nuestra forma de trabajar. ¿Que el problema cuál es? Pues que no todo el mundo está dispuesto a hacer ese cambio, a hacer ese esfuerzo. Claro, Pablo, es un esfuerzo importante. Es que yo creo que tenemos que ser más honestos. Es decir, no es un tema de que no todo el mundo, es un tema de la mayoría. Y tú, que también has hecho tu doctorado en temas que tienen que ver con economía de la conducta, y ya sabes que seguimos diseñando el mundo pensando en un humano ideal que no funciona así, joder. Pero seguimos diciendo, no, es que esto la gente debería plantearse. No, la gente tiene miedo a plantearse y a conversar consigo misma. Y además, este es un miedo absolutamente justificado, y a mí me gusta decir que la creatividad es un fallo de diseño del cerebro humano, porque el cerebro humano no está pensado para ser creativo, está pensado para hacer lo mismo todos los días, porque es lo que le da certidumbre y es lo que le maximiza sus posibilidades de supervivencia. Entonces, lo de buscar soluciones o buscar caminos que no van a suceder, ¿no te parece que es un camino demasiado trillado? Y que estamos entrando todos como corderitos. Ya, pero cuando no sabemos muy bien por dónde van a ir las cosas, hay que probar. Hay que ver un poco, hay que tener una hipótesis de hacia dónde van a ir las cosas y adaptar tu comportamiento a esa hipótesis. No, si yo compro los diagnósticos, Pablo, lo que no sé si compro son las soluciones. Es decir, claro, yo sé que si yo me planteo cuál es el valor de mi trabajo, y yo lo recomiendo a los profesionales, cuál es el valor de mi trabajo, y me anclo en mi valor y no en mi tarea, yo sé que este camino lo voy a recorrer mejor pertrechada. Ya, pero lo que no puedo pensar es que esta píldora, que es carísima, la va a comprar todo el mundo o la voy a poder dar a toda sociedad, porque yo sé que eso no va a poder ser así. Bueno, entonces, yo creo que hay que dar las herramientas para que cada uno busque su camino y para que entienda cada uno cuál es su situación personal y se adapte de la forma que mejor pueda, pues al contexto en el que nos vamos a mover. Ahora tenemos un contexto extremadamente volátil e impredecible. Los cambios suceden a una velocidad pasmosa. No estamos acostumbrados a adaptarnos a esa misma velocidad. Pero hemos de intentar... ¿Tú crees que es un tema de velocidad? Yo empiezo a dudarlo. Yo creo que es un tema de límites más que de velocidad. De límite, de velocidad. Sí. No sé, yo creo que mucha gente está de acuerdo, me incluyo en ellos, en que los cambios que se están produciendo ahora nunca se han visto en la historia de la humanidad y que el ser humano está más bien programado para cambiar mucho más paulatinamente de lo que ahora se nos está exigiendo. Esto es una causa de la ansiedad que mucha gente experimenta ante la situación actual. Esta ansiedad, por ejemplo, esto ya está incluso, tiene su nombre, es el AIRT, ¿vale? Artificial Intelligence Replacement Dysfunction, es el nombre que se le ha dado, disfunción por reemplazo por la inteligencia artificial. Personas que sienten una ansiedad grande, que incluso hay quien lo equipara al trastorno de estrés postraumático, que tiene síntomas parecidos, por el miedo a verse desplazado o reemplazado por la inteligencia artificial. Esto es lo que te digo, Pablo. Está incluso diagnosticado a nivel de psicología. Estamos focalizándonos en el AIRT tan mono que no conocía. AIRD. AIRP. ¿vale? De displacement. Sí, displacement. Vale. Nos estamos focalizando en esto y no nos estamos focalizando en lo que hay debajo de esto. Es decir, esto es el síntoma. Es decir, el síntoma es que vas a perder tu trabajo. Lo que hay debajo es la amígdala. Lo que hay debajo es que vas a perder tu identidad. Lo que hay debajo es la amígdala que se estimula cuando percibe peligro. Y este es el tema. Es decir, aquí estamos utilizando el mismo mecanismo que usaban nuestros ancestros cuando oían el rugido del león. Hay peligro aquí. No te estás confundiendo enemigo. No estás focalizándote en el Yo no digo que sea un enemigo. Cuando el miedo o lo que realmente va a doler es la pérdida de identidad. Bueno, y el miedo a no saber si vas a tener el mismo medio de sustento que has tenido hasta ahora. Yo creo que también hay una cosa muy primaria aquí. Y que me parece además muy justificable, pero yo tengo la sensación
para mí es una duda, ¿no? Que está escondiendo un enemigo más doloroso. Porque estamos, digamos, es el enemigo a la capa de fuera, voy a perder mis garbanzos o me va a costar más conseguirlos. Dices, y eso tiene, digamos, una solución más física, más tangible, más... yo te puedo enseñar, te puedo llevar a otro sitio donde los garbanzos son diferentes, te puedo enseñar otras cosas para que te ganes los garbanzos. Lo de la entidad no te lo arreglo tan fácilmente. Claro. Y es mucho más doloroso y eso sí que ya te deja, te puede dejar llorando en una esquina por mucho que los garbanzos los tengas en la puerta de la cueva, no sales a comértelos, ¿no? Pensemos en los chicos jóvenes. Yo, por ejemplo, lo hablo con ellos y además incluso me he documentado un poco y, por ejemplo, este trastorno que te he comentado antes tiene una mayor prevalencia en la gente joven. ¿Por qué? Porque se encuentran con una incertidumbre enorme. Ellos, al fin de cuentas, están empezando su carrera profesional o están formándose para ello. Tienen que tomar una decisión sobre a qué se van a dedicar. Piensan que eso se supone que será un camino que elegirán para su vida, pero ahora tienen serias dudas de que eso realmente les lleve eso es culpa... Eso es les un lleva poco donde culpa les de tiene que nuestra llevar. generación, porque Eso, por como supuesto. padres seguimos diciéndoles a los hijos Claro. que la receta que nos fue suficiente a nosotros para el, no me gusta llamarle éxito profesional, porque estaríamos en el Caribe si hubiéramos tal, pero sí para la, digamos, para la funcionalidad de el éxito funcional, ¿no? Nos ganamos la vida y vamos a llegar a la jubilación con un intento de pensión. Yo ante esto, por ejemplo, a mis estudiantes, cuando tengo clase con ellos, pues no sé, de marketing, ¿no? Que es uno de los temas en los que trabajo a nivel docente, pues les digo, bueno, vosotros estáis estudiando marketing, pero os vais a dedicar a otras muchas cosas que a lo mejor no tienen que ver con marketing. Pues vuestro mundo va a ser muy cambiante, ya lo es. Vuestro trabajo no es marketing, es aprender toda vuestra vida. Vais a estar toda la vida aprendiendo y cambiando vuestra forma de pensar, vuestra forma de actuar, porque el mundo os lo va a obligar. Es decir, el entorno va a ser tremendamente cambiante y vosotros tenéis que adaptaros a eso. Esto es un poco abrirles la mente a que realmente no han elegido dedicarse a una cosa, han elegido una vía que tiene que ser sobre todo la adaptación más fácil es la que es técnica. Es decir, yo aprendí esto y ahora tengo que hacer esto otro, ¿no? Yo aprendí a sumar con los dedos y ahora tengo que usar el Excel, ¿no? Por no focalizarlo todo en la IA. Y esa adaptación puede ser fácil o difícil. Pero la adaptación subyacente, que además es una adaptación social de todo a la vez, de lo que te están cambiando, sobre el papel te sigo valorando por unas cosas, pero de facto te estoy valorando por otras, porque ahora me interesan otras cosas que todavía ni siquiera he llegado a materializar, ¿no? Yo se lo digo a mi hijo, le digo, Guillermo tiene un expedientazo, digo, antes tú te ibas con un expedientazo y aparte que tus padres no pagaban matrícula el año siguiente, lo cual está muy bien, yo te lo agradezco mucho, ese expediente te abría unos determinados caminos, ¿no? Hoy te abre menos caminos que antes. No te voy a decir que te abra cero, pero te abre menos caminos que antes. Esa relación de causa-efecto ya no está tan clara. Y hay otras cosas que no estás haciendo porque piensas que esto es suficiente, es llave suficiente, como por ejemplo trabajar adecuadamente, no abrir un perfil en liquidez, trabajar adecuadamente tu networking profesional desde la carrera, que te abren más puertas y todavía hay muchos profesionales que todo eso no lo están viendo, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo que yo creo que refleja muy bien que la adaptación no solo es a nivel de conocimientos y de tareas, sino que es a nivel de valores. Totalmente, sí. Yo creo que al final lo que hemos de entender es que nuestra propia identidad va a estar sometida a múltiples, vamos a decir, retos y a múltiples situaciones en las que va a ser cuestionada en cuanto a, bueno, tú hasta ahora has sido esto, te has dedicado a esto, tus habilidades han sido válidas para este contexto, pero quizás estas habilidades dejen de ser igualmente válidas en otros contextos en los que quizás la tecnología o las necesidades que la propia sociedad vaya. Claro, porque el mercado, o sea, estamos hablando desde el punto de vista de la fábrica, digamos, la tecnología, pero luego está el mundo de la tienda, ¿no? Y del mercado. Lo que la gente demanda, lo que la gente otras cosas, ¿no? valora, por lo que la gente. La presión social es importante. Claro, también. por lo que la gente está dispuesta a pagar y luego los aspectos, como dices tú, de, vamos a decir un poco en nuestro contexto social, cómo somos percibidos, cómo somos evaluados, cómo encajamos dentro de esa tribu en la que queremos encajar. Y evidentemente, toda la definición de nuestra identidad ahí es fundamental, ¿vale? Entonces,
Bueno, todo esto está en cuestión. Y tú fíjate, Pablo, que yo te quería preguntar también por otra cosa. Tú te dedicas al marketing. A mí, yo me he dedicado al marketing, digamos, sin haber hecho un curso de marketing nunca, porque cuando la ingeniería se acabó en este país, los ingenieros nos dedicamos a vender, a integrar y a vender. Y entonces, pues eso, y luego vino todo el tema del mundo digital, los sistemas digitales, el e-commerce, no sé qué. Y ahí, pues los que nos dedicamos a la tecnología también tuvimos que entrar. Era un camino que era tecnológico, pero también era de acercamiento al cliente, ¿no? Entonces, cuando desaparece el vendedor de la tienda, y esto tú lo conoces muy bien, ¿no? Aparecen una serie digamos, de comportamientos tecnológicos, no voy a decir solo de plataformas, porque también son una serie de actitudes o de praxis, que son todas las praxis del marketing digital, ¿no? Que sustituyen a esa figura de la persona que entras en la tienda y decía, ¿qué estás buscando? Perdona, ahora entras en una tienda y se te acerca alguien y es como agresivo, ¿no? Sí. Pero todos sabemos que una cosa es el que despacha y otra el que vende, y que vender es un arte, ¿no? Yo tengo una hermana que es comercial y trabaja con su marido, son artesanos, y dice, pero claro, es que cuando Roger está en el puesto no vende tanto. Digo, pues es que tú no eres artesana, tía, tú es que eres la mejor comercial que he conocido, ¿no? Entonces, esa función del comercial, que no es un despachador, que es un comercial, que empuja a la gente a hacer cosas, ha cambiado radicalmente con la tecnología. Y las empresas dedican mucho tiempo, claro, como sacan los ingresos de los clientes, a mí me sorprende todo el tiempo, toda la inversión y toda la investigación que hay en la gestión de clientes, que luego no se aplica a la gestión de personas dentro de la empresa, ¿no? Ahora está de moda la employee experience, no sé qué, pero yo digo, pero tú ni siquiera haces una segmentación de tus empleados que no sea por titulación o por categoría. Esto del buyer persona, del jobs to be done y todas las cosas que, los test A/B, todas las cosas que son el sota caballo rey del marketing, luego no las estamos aplicando a la gestión de personas interna en las empresas, ¿no? Tú dices, tendríamos o sea, no me hagas un McKinsey, ¿qué qué 3 capacidades crees que tenemos que enseñar a la gente para que la IA no les revuelque demasiado, ¿no? Y no me diga lo del pensamiento crítico y no sé qué, porque esto me entra la risa. No me hagas un McKinsey. Que honestamente, desde tu conocimiento, pero capacidades que realmente, no capacidades estratosféricas, es que tendríamos que enseñarles a preguntarse sobre su identidad. Bien, vale, me compro esa. Pero eso hay que bajarlo. No es como cuando yo le digo, Guillermo, es que tienes que ordenar el cuarto. No, ordenar el cuarto ya ahora ha pasado porque su sentido del orden y mi sentido del orden son distintos. Y entonces ya ha pasado a lo de lo que yo veo de la puerta hasta el fondo, no puede haber zapatos tirados en esta línea. O sea, ha pasado a tratar de desarrollar capacidades o generar hábitos que son más micro, ¿no? Dame 3. Bueno, vamos a ver. Y no me vale lo de la bondad, el pensamiento crítico y el liderazgo. No, yo creo que sobre todo las capacidades son las que nos hacen especialmente diferentes de lo que sería algo sintético, ¿vale? La IA nos ha hecho un mundo más sintético. Aquello nos hace más humanos. Temas, por ejemplo, como la empatía. Tú hablabas de... Te he dicho que no me hicieras un McKinsey. Vaya, hombre, pues... No vale el pensamiento crítico. No te he dicho pensamiento crítico. La empatía no vale tampoco. No vale. Bájame. La empatía la hacía Liza en el año 64 y todo el mundo estaba encantado. Decía, qué mona. No es muy lista, pero qué mona es, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás trabajando en el mundo comercial, tienes que entender bien las emociones de tu cliente. Yo creo que eso, evidentemente, es una capacidad. Al final, cuando lo que procuramos es proteger la interacción humana. ¿Vale? Yo creo que es... ¿Proteger la interacción o proteger la emoción? Que son dos cosas distintas. No, la emoción, digamos, es un poco el lubricante de la interacción humana. Si tú quieres entender bien o interaccionar bien con otras personas, de alguna manera tienes que ser capaz de también ponerte en el lugar de la otra persona, que es la empatía, entender sus emociones y de alguna forma... Pero mira, Pablo... Perdona que te corte, pero es que esto me interesa. Quiero decir, yo me considero una persona poco empática. Yo soy muy poco empática. Tengo otras cosas que están bien, pero esta concretamente me considero poco empática. Cuando quiero ser más empática o cuando me propongo ser más empática, toda mi empatía es racional. Es decir, la tengo que sacar, es racional. No es una empatía de sentimientos, que se acaban transformando en sentimientos, pero es una acción deliberada, una acción consciente, no está en el sistema 1. Pero esa empatía racional está en el sistema 2. Sí. Entonces yo lo que cuando hablo de capacidades es que lo que hacemos es hacer la carta a los Reyes Magos del sistema 1 de pensamiento, cuando en realidad, si eso no está en tu sistema 1,
Esta es una reflexión que yo me hago a mí misma, lo que hay que hacer es trabajar de manera racional desde el sistema 2, ¿no? Entonces, lo que te estoy pidiendo son capacidades del sistema 2. Del sistema 2. Porque lo de ser más empático es como ser más celoso. Es que no me da celos, es que no me da envidia. Vale. No, hecha esta aclaración, ya tengo más clara la pregunta. Vale. ¿Vale? Porque lo otro es ser un McKinsey. Es decir, esto tendría que suceder ya, pero es que no sucede. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que...? Capacidades del sistema 2. Bueno, vamos a ver. Si vamos a utilizar cada vez más la IA para mejorar nuestra forma de actuar, tenemos que ser capaces de tener, por ejemplo, unos filtros de calidad adecuados para saber qué es lo que está dándonos la IA. Y aquí creo que el escepticismo, vamos a decir, un escepticismo sistemático, sería bueno que lo tuviéramos. Esto, en cierta medida, se confunde con o se conecta con el pensamiento crítico. Pero esto es otra cosa. Vale. Esto es otra cosa. Lo hemos utilizado un poquito más. Cuando tú a mí me dices, mira, yo te voy a dar una checklist que tú, cada vez que hagas esto, la tienes que pasar. Esto es muy asumible, esto es enseñable, esto es incluso obligable. Pero lo de ser más empático o tener más pensamiento crítico es basura de consultor, con cariño. Muy bien. Creo, ¿eh? Fenomenal. Pues entonces vamos bien. Vamos bien. Entender un poco exactamente, ser capaz incluso de, vamos a decir, torturar a la IA. Es decir, cuestionar lo que está diciendo y encontrar dónde realmente podemos encontrar si existe algún tipo de defecto en lo que nos ha dado y proporcionado. Pero fíjate que... para evitar esa credibilidad total, esa delegación cognitiva que está ocurriendo. Es decir, esa pereza que evidentemente la IA aprovecha, que tenemos para pensar, para usar el sistema 2. Pero tú fíjate que esto es bueno, ¿eh? Lo del escepticismo sistemático, porque esto incluso se le puede pedir a la IA. Pero en el momento en que tú te obligas a decirle a la IA, y ahora cambia de contexto, ahora quiero que seas el enemigo profesional más acérrimo de esta persona y quiero que busques las cosquillas hacer de Stillman. Quiero que desaparezca de mi vida. ¿Qué dirías a tu jefe? Este es un prompt buenísimo, dicho sea de paso. Claro. No deberíamos dar este tipo de ideas en público, pero es un prompt buenísimo. Bien, puede que tú no des la respuesta a eso, pero esa pregunta ya ha calado. De hecho, la gran habilidad, la mega habilidad es esta idea que tenemos, que no sé si me la vas a decir, a ver si que es la metacognición. Aprender a pensar cómo pensamos. Me la compro. Lo que pasa es que no la podemos llamar más metacognición. ¿Por qué? Porque este es un término que asusta. Sí, claro que asusta. Hay que también bajar la tierra, ¿no? Y hay que decir, oye, es que... saber pensar sobre cómo pensamos. Saber, de alguna manera, vamos a decir, tomar perspectiva del proceso mental que estamos usando y ver cuál es el proceso mental que deberíamos usar, digamos, con la IA como cointeligencia. Sí, no solamente ver cuál es el proceso mental que deberíamos usar, sino entender nuestras inercias, que no son nuestros sesgos, también. Son nuestras inercias. Porque yo lo del sesgo estoy un poco en contra de la palabra sesgo como error, ¿no? Yo ahí... Bueno, unos patrones mentales que usamos sistemáticamente porque no son cómodos. Sí. Podemos decir, ¿no? No, y que además las hemos calificado como desviaciones de la racionalidad, como si la racionalidad fuera... esto es culpa con cariño de Kahneman. De Kahneman y de hecho es que sí, yo soy más de Kigrenske. Es decir, esto a lo mejor no es un error si lo llevamos teniendo desde las cavernas. Entonces esto hay que empezar a darle su valor. ¿no? Lo que pasa es que tener un sistema idealizado donde suponíamos que este era el comportamiento mejor, esto es algo que se sacó alguien de tal y que nos hemos creído todos y entonces ahora todos digamos... Es como si desde cuándo ser irracional es malo, ¿no? Ser irracional nos ha salvado y nos ha traído hasta aquí, entonces a lo mejor aquí nos hemos confundido, pero esto sería meternos en otro tema. Te compro lo de la metacognición, de hecho creo que tanto tú como yo trabajamos, y de hecho es un poco la idea de este podcast, ¿no? De empezar a bajar al detalle y decir, oye, no nos quedemos, y la voy a volver a llamar con cariño basura de consultor, que hay que desarrollar el pensamiento crítico, hay que desarrollar la empatía, pero ¿esto qué es? Esto no es nada, es vacío. Es un concepto muy amplio. Pero lo de entender cómo funciona nuestra biología y entender que esto no es un error, sino que es una realidad biológica que tenemos que remar a favor de ella y no remar en contra porque nunca vamos a ganar. Esto es como un niño pesado. Pero comprendiéndola desde una perspectiva, entendiendo también cuáles son sus límites y a dónde nos puede llevar si no ponemos los filtros adecuados. Ahí estamos. Es decir, yo creo que hemos de entender dónde están los límites de todo, incluso, evidentemente, los límites de la IA. Hay cosas que la IA no puede hacer mejor que un ser humano.
Y eso Bueno, también, yo ahí empiezo a tener algunas muchas dudas. cosas, cada vez menos cosas, Empiezo a cada vez tener menos cosas. muchas dudas porque yo ya no me Tú atrevo. conoces el problema del reloj, de leer, de interpretar un reloj. Ah, no, En no, esto cuéntame falla eso. mucho la IA. Pero el reloj de saetas. Sí, tú le das una imagen, le das un reloj de saetas, le dices a la IA qué hora es. Y no sabe. Bueno, en torno a un 50% de veces se equivoca. Ah, qué Pruébalo. guay. Pruébalo. Qué guay. Lo que pasa es que esto no nos saca de pobres, quiero decir. Eso, Ah, no, claro, es una chascarrillo, anécdota, es una anécdota. chascarrillo Nos habla más bien de que la IA, pues hombre, que no... todavía tiene que mejorar. No, bueno, más que mejorar es que hay cosas mucho más sofisticadas que leerla ahora, que lo hace mucho mejor que un ser humano, y cosas más sencillas que no las hace. Entonces, Pero tú no tienes alguna duda. Yo ya no me atrevo a decir, esto no lo hará. no, por No me supuesto que atrevo. no. Por Entonces, supuesto que no. dices, tenemos que entender cómo funciona y qué límites tiene hoy comprado. Pero yo soy mucho de mirar hacia nosotros. Es decir, no buscando en qué somos mejores, sino en cómo somos nosotros. Hacer metacognición Ujú. de nosotros mismos. Porque esto nos falla profundamente. El otro día hice uno de los experimentos de Kahneman en clase y pensé, digo, con 27 alumnos no me va a salir. Lo flipaba. Cogí papelitos para probar el efecto ancla. Y entonces en unos puse, ¿crees que el porcentaje de países africanos, esto es lo que hizo Kahneman, en la ONU es mayor o menor que el 10%? Y luego puse, escribe cuánto estimas que es ese porcentaje. Y a otros les puse el 70%. Ajá. Y dije, con 27 alumnos no me va a salir. Si no me sale, diré que es que éramos muy pocos. Ya está. Y ya la está. excusa. Pero esto Perfecto. cuando lo haces entre muchos sale. Y dije, bueno, voy a pedir a un alumno que como va a ser una cosa, 27 alumnos, que de los cuales estaban 25 en clase, digo que vaya haciendo la media. Y si me sale 2 céntimos más alta, lo justifico así. Entonces, uno que vaya calculando la media. Cuando empecé a recoger papeles, digo, no hace falta. Los que tenían un 10%, solamente había uno que decía el 12, lo demás era el 3, el 1, el 4. Los que tenían un 70%, ninguno bajaba del 45%. Claro, estaba claro. En 25 El personas. efecto ancla claramente demostrado, sí. Pero dices, tenemos que asumir que eso, que quizás culturalmente y también quizás por culpa de Kahneman y amigos, ¿no? Y bueno, y los anteriores, ¿no? Los de la utilidad esperada y la racionalidad perfecta y tal, esto es llamarnos gilipollas. O sea, cuando tú ves eso, dices, ¿qué gilipollas soy? Es lo que te sale. Es decir, ¿cómo pico? Entro como un toro. Soy un toro. Y esta idea nos agrede. Nos agrede. No sé por qué nos agrede, pero nos agrede. Nos agrede a todos, incluso a los que sabemos que no debería agredirnos. Entonces, cuando hablamos de metacognición, me parece muy bueno esto que dices, porque yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que no pasa nada por ser toros. Que somos toros, punto. Bueno, es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Es bueno que la entendamos. Y que nuestra naturaleza no es un error y que no hay que trabajar en contra de ella. Lo que hay que hacer es entender que eso va a pasar. Y lo que dices tú, las inercias son las inercias. El medio digital es más frío que el medio cara a cara. Se come el 70% de las pistas no verbales. Pero los humanos podemos calentarnos, solo que lo tenemos que hacer activamente. Podemos ir en contra de la inercia. Todos hemos ido volando al otro lado del océano, ¿no? O casi todos, y ninguno tiene alas, ¿no? Si tú no asumes que esa es la inercia, ¿cómo vas a poder revertirla? No tienes ninguna opción. Claro. Bueno, evidentemente, no deja de ser más que un ejercicio de autoconciencia y un ejercicio de autoconocimiento. Que yo entiendo que sí que, por lo menos leo muchas reflexiones, y yo mismo las tengo, que quizás antes no me hubiera hecho. Directamente porque de alguna forma, pues todo esto de la IA lo que nos está haciendo es ponernos un poco frente al Hombre, frente al claro, y es una oportunidad única, claro, única para conocernos mejor porque resulta que se nos cuestiona, la IA nos cuestiona a nosotros. Lo que dices tú, la identidad, en qué somos útiles. Te cuestiona sin querer, pero claro. Lo cierto es que te cuestiona. Cuestionas. Y si no te cuestiona, malo, es un efecto de emergente o derivado. Y si no te cuestiona, malo. Claro. Malo. De hecho, muchas veces discuto porque a la gente es que no me gusta ponerme las cámaras en las videoconferencias. Digo, perdona, tú tienes un problema con tu imagen. Lo que no te gusta es verte a ti. Y no me saca de ahí nadie.
ponte un papelito encima de tu imagen y verás cómo te sientes mucho más cómodo con la cámara. Porque no estamos acostumbrados a vernos. Yo cada vez que me veo en un vídeo de algún evento digo, Dios mío, Virginia, tú has dicho esto, tú has puesto me sacan siempre unas fotos como súper gesticuladora. Digo, es que debo ser muy gesticuladora, ¿no? Y me saca con unas pintas que digo, Dios mío, Virginia. Me pasa a mí ya cada vez más con las fotos, imagínate. Claro, con los vídeos ya te mueres, ¿no? Te mueres. Oye, hemos hablado del trabajo, el trabajo nos ha llevado a la identidad nos ha llevado a nuestra cabeza, ¿no? Yo tengo aquí una duda y que cada vez es más una certeza, pero la quiero compartir contigo porque tampoco me gusta que mis dudas se conviertan en certezas. Yo tengo la sensación de que esto de la IA nos va a llevar, igual que lo de la curva de adopción, ¿no? Que cada vez se adoptan las cosas más rápido y con más intensidad, esto nos va a llevar a un problema social parecido al que tenemos con las redes sociales. Lo que pasa es que no vamos a tardar 16 años y no va a ser solo en adolescentes, ¿no? O mayoritariamente en adolescentes. ¿Tú compartes esto? Pues me temo que sí, que hay una serie de cuestiones que me parecen inquietantes de lo que observo yo en cuanto al uso que se hace de la IA, ¿no? Esto es una cosa que me preocupa más a mí como docente, ¿no? Que hagan un uso adecuado de la IA. ¿Qué uso hacen? Bueno, ya lo hemos comentado. Pero el uso adecuado me lo pongo aquí con comillas. ¿El uso adecuado cuál es? ¿El uso adecuado cuál es? ¿Cuál es el uso adecuado? Vamos a ver. Puede haber procesos en los que pueda justificarse que se utilice la IA pues con cierta intensidad. Por ejemplo, buscar información para poder hacer, pues no sé, un trabajo, etcétera, etcétera, donde antes era muy difícil de llegar o que era muy trabajoso de obtener en cuanto a cantidad y calidad. Bien, por ahí ningún problema. El problema está en cuanto a ya delegas cognitivamente en la IA tu proceso mental. Pero es difícil separar el proceso de captura de información, del proceso de procesado de esa información, de categorización de la información, porque ya categorizar la información y decidir que cojo este libro y que este no lo cojo y que cuando ya tengo 3 libros ya es suficiente, esto ya es un proceso mental. Claro, pero esto no es como hemos estudiado tú y yo, que es un proceso de aprendizaje realmente friccional, con mucha fricción, con mucha dificultad para buscar información, para buscar fuentes, digamos, de información, para realmente llegar a pues un resultado determinado que nunca era ni mucho menos, por supuesto, de la calidad, por lo menos visual, de lo que hoy día se puede hacer, ¿no? Antes había esa conexión clara entre, muy bien, yo para estudiar, para hacer un trabajo, etcétera, etcétera, he de pasar por un proceso costoso, trabajoso, que al final es el que deja pozo en forma de aprendizaje, ¿vale? Yo le digo a mis alumnos siempre, tienen 86.000 millones de neuronas. Ya sabes que eso coincido contigo y es lo que me sale a la primera, pero empiezo también a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque dices, dejaba un pozo determinado en unos procesos mentales determinados, ¿vale? Seguramente hacerlo ahora de otra manera deja otro pozo en otros procesos mentales distintos y no tengo claro que una cosa sea mejor. Yo tampoco lo tengo claro. De hecho, nuestra fricción estaba en la búsqueda de información, en la categorización de información, en la simplificación de la información que teníamos y en la memorización, ¿vale? Ahí estaba nuestra fricción. Cuando la fricción desaparece de ese proceso, algunos profesores estamos llorando, entre los que yo cada vez me encuentro menos, por ese paraíso perdido. Pero no estamos mirando a otras fricciones y a otros esfuerzos que a lo mejor porque no los comprendemos lo suficiente. No lo sé. Yo creo que el saldo global es que todo es como más fluido en cuanto a eso, en cuanto a que quizás todo es más lineal, más fácil, más cómodo. Mira, no hay, por ejemplo, los bucles en los que te encuentras en muchas ocasiones cuando tienes que aprender. Cuando tienes que aprender, pues tienes que encontrarte con errores, tienes que encontrarte con frustración. La frustración es parte del aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Estamos eliminando eso y estamos eliminando una capacidad que creo que también es importante, ese manejo de la frustración. Totalmente de acuerdo. La frustración es importante, manejar la frustración es importante. Lo que no sé es si la frustración está desapareciendo o se está trasladando de sitio. Y como nosotros conocimos esa frustración y fue ese foco de frustración el nuestro, al mover la frustración de sitio, estamos creyendo que la frustración ha desaparecido y simplemente la estamos moviendo de territorio. Déjame que te explique un poco esto. Tú consideras, nosotros hemos vivido 3 generaciones, ¿vale? Hemos vivido la generación de la biblioteca, ¿vale?
con lo de las fichas aquellas horrorosas, o que el padre, que los niños que teníamos en casa una enciclopedia porque había aparecido el señor que la vendía y nuestro padre o nuestra madre la había comprado porque quedaba bonita en el salón, porque se habían comprado una estantería de caoba y lo suyo era, en ese salón que nunca nos dejaban entrar, tener la Larousse y el no sé qué. Hemos vivido hacer trabajos en el cole, entiendo. Con eso hemos vivido el mundo de la búsqueda digital de información vía buscador y poco más, ¿vale? Y Wikipedia y poco más, ¿vale? Y blogs y webs y no sé qué. Y ahora estamos viviendo el mundo de que la información te aparece en 30 segundos estructurada, categorizada y simplificada a golpe de clic. Bien, probablemente nuestra fricción estaba en esa parte del proceso, pero el aprendizaje son más cosas, ¿no? Entonces, yo a veces dudo, yo también soy de las de, ha desaparecido el esfuerzo, pero luego pienso, joder, mis hijos que no han vivido la parte de la biblioteca, o yo misma que he vivido a las dos partes, digo, yo no sufría menos cuando la información estaba en la Wikipedia en vez de en la biblioteca, porque tú lo has dicho al principio, ¿qué pasaba? Que si yo solo tenía la información, había que hacer un trabajo de Picasso y solo tenía 2 libros, solo miraba en 2 libros. Cuando tuve la posibilidad de mirar en 1280 sitios, incluso ver una entrevista en YouTube que la habían hecho a Picasso, no sé qué, pues realmente mi esfuerzo no había desaparecido, porque seguía dedicando el mismo tiempo al trabajo y la misma dificultad al trabajo. Lo que tenía seguramente era un trabajo de más calidad, pero no era con menos esfuerzo. Vale. Y dices, y también estaba el que llegaba, que esto lo he vivido yo con mis hijos, que me pedían ayuda para hacer los trabajos del colegio, y recuerdo uno que era mi hijo pequeñito, tenía 8 años, digo, mira, Guillermo, tú te has ofrecido para hacer esto Word porque sabes que te lo voy a pasar yo, pero tú le tienes que decir a este amigo que una foto con el móvil de la Wikipedia no es una aportación suficiente. Y al Jaime hay que tocarle las pilas, que me decía, mamá, has dicho que me ibas a ayudar y me estás complicando la vida, ¿no? Es decir, el esfuerzo y la fricción solo se cambian de lugar, pero no desaparecen. No desaparecen en las personas dispuestas a esforzarse. Y el que es un vago, bueno, ahí tocas un tema importante. Bien, el que es un vago, dices, antes por lo menos tenía que copiar a boli lo que le decía el no sé qué, y ahora hace una foto de la Wikipedia, que esto lo he vivido yo, que se lo mandaban a mi hijo que integraba, que yo le dije, no, mira, a Jaime le das un toque, y el niño le generé un problema porque le resultaba menos incómodo el asumir que el otro no curraba que el tenerle que decir, mira, no curras, esto no me vale, ¿no? Además que me acuerdo, la Claudia había mandado una cosa súper sesuda a boli, la otra un cortar y pegar de 3 sitios, y el Jaime una foto de la pantalla del ordenador. La fricción había cambiado de sitio. Ya. Pero había fricción, porque ahí la fricción estaba en tengo que hacer que el equipo aporte, ¿no? De la otra manera, la fricción, o sea, yo soy también como tú, decir, es que el esfuerzo, es que ahora esto es más fácil, es que ahora estamos perdiendo esto, pero a veces se me genera la duda y cada vez más de decir, es que la fricción se está cambiando de sitio. Y eso... A ver, está cambiando de sitio, de naturaleza, si quieres, yo creo que globalmente es inferior. Vale. Si la medimos de alguna manera, es decir... ¿Tu fricción para hacer tu trabajo es inferior? Yo creo que sí, claramente. Claramente, incluso el concepto de tiempo también ha cambiado. Antes, por ejemplo, un alumno que tenía que hacer un trabajo, pues había que tener... No pienses en los alumnos, piensa en ti. En el mío. Tú eres consultor. Sí. A ti te encargan cosas. Tu fricción para hacer esas cosas, y dentro de que son cosas que a lo mejor ya has hecho N 1000 veces y te salen más fáciles, ahora tendrías que estar haciéndolos con la gorra y con la mano y con la otra mano viendo la tele. En mi caso puedo decir que en general he conseguido mejorar mi productividad. ¿Vale? Si eso es un concepto de fricción, pues sí. Claro. Tú me estabas contando el otro día que te habías hecho un maquinillo con la IA para hacer cosas que antes hacías con un software y que no sé qué, y que encima te habías molestado en verificar resultados y no sé qué. Sí. Perdona, esto no es tocarse. Pero yo no soy un alumno, yo no soy una persona joven que está formándose. Yo soy ya somos unas personas que ya nos hemos formado con fricción. Ese pozo ha quedado ahí y luego ahora lo podemos amplificar usando adecuadamente la IA.
El problema está Pablo, en un tú aprendizaje. lo que me estás diciendo es que la fricción se mantiene toda la vida. O sea, que la forma física y mental se mantiene, ¿no es verdad? Sí, Cuando dejas de no se friccionarte, mantiene. No, claro, o sea, evidentemente. deja de correr o deja de ir al Pero si gimnasio y verás lo que la pasa. fricción ha existido siempre, por supuesto. Uno Pero tú tiene que aprender toda la vida y eso funciona. no estás entregando fricción futura a fricción pasada. Como yo me he friccionado, ya no tengo que friccionarme más porque tengo fricción. No, es que si no la ejercitas, te vuelves un vago igual. Claro, evidentemente. Pero tienes que tener un punto de partida suficiente como para poder a partir de ahí amplificarlo todo. Mi problema está en ver cómo los alumnos están, digamos, buscando atajos, gracias a que la IA les da unos atajos buenísimos, para no tener que esforzarse como tú y yo nos hemos tenido que esforzar. Por diferentes circunstancias, ¿no? Yo veo que el pozo de aprendizaje que queda es y esto además hay estudios que ya lo corroboran. Que sí, que yo no digo que no sea una realidad. Es mucho más light. A mí me preocupa Yo eso. Lo que me parece es que no es un problema tan simple de diagnosticar ni de arreglar como pensamos, pero no digo que no sea una realidad. Es decir, yo hoy les he dicho a mis alumnos, ¿sabéis qué? Un trabajo correctísimo, para mí ya nunca será un 10. Y os lo aviso desde el primer día. Ya. Si no me levanta la ceja, es un 7. Claro. Y un 7 es una buena nota, que es un notable. Sí. ¿Tú quieres un 10? Mójate el culo. Mira, esto se evalúa fácilmente cuando los alumnos hacen una presentación y les haces ciertas preguntas que cuestionan lo que están presentando. En muchos casos no saben qué contestar. Yo te voy a decir una cosa que es más dura que toda esa. Sí. Yo doy clase de sostenibilidad y de ética digital en un grado, ¿vale? Un grado analítica de negocios. Personas que se supone que son analíticas. Entonces, en un momento dado les pongo una práctica que es básicamente hasta cuánto podemos confiar en un profesional que usa la IA, básicamente, ¿no? Y lo que les digo es que el trabajo consiste en hacer preguntas para analizar esa cuestión, ¿vale? Yo no les pido respuestas, solo les pido preguntas. Las preguntas. Los que más preguntas dan ponen 4 preguntas en la primera diapositiva y pasan rápidamente a contestarlas. Digo, es que yo no he pedido respuestas, solo he pedido preguntas. La fricción hoy de un alumno está en las preguntas. En las preguntas, no las que les haces tú para que respondan. Estamos programados para responder al profe. Esa es el profe. Esa es una de las habilidades clave, creo yo. Cuando preguntabas antes de las habilidades, yo esta la veo como clave, fundamental. ¿Qué preguntas son las adecuadas para poder, vamos a decir, que te voy a usar un término que utilizaba un jefe mío de hace años, cuando yo le tenía que presentar un plan de marketing, por ejemplo, y él me decía, vale, ahora voy a torturar tu plan. Decía eso. Entonces me hacía preguntas que cuestionaban e intentaban ver si realmente lo había pensado bien. Si todos los aspectos o elementos a tener en cuenta los había considerado adecuadamente. Si había alguna inconsistencia en algún dato o en alguna información que yo estaba dando, sobre todo para ver la robustez y la solidez del pensamiento que había detrás de eso. ¿Vale? Lo mismo. Hacer preguntas que torturen, digamos, un poco, lo que se está presentando, que en gran medida habrá sido hecho con IA, pero queremos ver si realmente hay un pensamiento robusto y hay realmente una racionalidad suficientemente sólida detrás de aquello, para que podamos confiar en ese resultado. Pero no en las respuestas, sino en las preguntas. Porque lo que me está pareciendo muy bueno es decirle al tío, hazme el plan. De hecho, ya se lo pregunto yo muchas veces y luego digo, y luego quiero que lo critiques. Claro. Pero no que lo critiques en texto, sino que simplemente hagas preguntas que lo hagan tan... Es que se me gusta lo de la tortura, ¿no? A ver si aguanta la tortura, ¿no? Para ver si resiste. Pero el problema, o sea, ni siquiera estoy buscando el juicio de si aguanta la tortura. Estoy buscando la tortura en sí. Es decir, la nueva forma de fricción quizás no está en la categorización y en la selección de información, sino que pasa a la pregunta. Y eso es desarrollar el espíritu crítico en modo no McKinsey, ¿no? Claro. Ya te digo que yo cuando hago este ejercicio, digo, es que estáis todos suspendidos. Yo no he pedido ninguna respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que un buen trabajo es un trabajo que da respuestas? Me gusta esto de la pregunta como nueva forma de fricción. Entonces, cuando bajes al detalle de que se ha perdido la fricción y los alumnos lo hacen todo sin esfuerzo,
yo lo compro, porque es verdad que hay auténticos vagos, ¿no? Y hay gente que tiene una jeta que si esto tuviera una marca de agua, ni le quitaría la marca de agua, ¿sabes? O sea, si lo que sale de ChatGPT no tuviera una marca de agua, es que ni se la quitaría. Pero simplemente estoy de acuerdo en que ha desaparecido tal cual nosotros la vivimos, pero quizás no se está viendo porque se debe trasladar. Estos son pensamientos en voz alta, ¿eh? Sí. O sea, yo soy muy categórica cuando hablo, pero realmente estoy pensando sobre la marcha. Y esto no se me había ocurrido nunca hasta ahora. Quizás lo que pasa es que se está metiendo en el cuarto de atrás y los docentes y también los padres y los que analizamos la sociedad de las generaciones posteriores no nos hemos dado cuenta que ahí hay un cuarto y una puerta. Y por eso pensamos que ha desaparecido. Yo estoy segura que no ha desaparecido. Lo que pasa es que no sé dónde se ha metido, ¿no? Y empiezo a intuir dónde se ha metido. Pero no estamos siendo conscientes de que ahí hay una trampilla y detrás de ahí hay basura para aburrir, ¿no? Cuando digo basura, digo fricción. Bueno, sí, yo creo que también todo esto está haciendo hacer aflorar cosas que estaban de alguna forma escondidas. Posiblemente sea hasta también un poco... No, y que, jolín, si tú tienes resuelto y nos enfrenta a una realidad que a veces nos cuesta porque aceptar. tienes un coche y unas carreteras, pues ahora tienes el problema del destino, o tienes el problema de la elección del destino, o sea, tienes otros problemas. Cuando solucionas unos problemas porque una herramienta te los soluciona, lo que aparecen son otros problemas. Otros problemas, que algunos son, digamos, físicos, biológicos del contexto y otros son creados por la sociedad. Creo que somos una sociedad ansiosa. Mira, yo te voy a decir, honestamente, yo me veo con mi primer jefe y muchas veces le digo, Juan Carlos, yo tenía más responsabilidad cuando era becaria contigo que en mis últimos años de vida de trabajo por cuenta ajena. Porque ahí empezaron los comités, y entonces ya tú has vivido conmigo lo del Key Account Manager, ¿no? Lo del jefe de proyecto, era el jefe de proyecto, y dices, pero si yo solo he hecho el desarrollo, ya, pero si no se vende es culpa tuya, y te llegaban las cifras de ventas, ¿no? Todo eso, no, es que el responsable de ventas es uno, el jefe de proyecto queda todo mucho más diluido. Claro. Y ya sabes, uno por otro la casa sin barrer. Claro, los que tenemos vida profesional larga, aquí se ha fragmentado la responsabilidad y dices, y soy un profesional con 35 años de experiencia y tengo un nivel de responsabilidad que es infinitamente menor que el que tenía cuando tenía 5 años de experiencia, que encima no sabía hacer nada, ¿no? Entonces, me parece a mí que esta fragmentación pues está repartiendo la fricción, ¿no? Entonces, a mí me preocupa el tema de la educación, me preocupa mucho porque me preocupa como docente. Bueno, también hay que pensar que estas personas que se están formando son las que en principio tienen que dirigir el mundo en el futuro. Claro. Tenemos gente preparada para eso, ¿verdad? Eso es a lo que iba, ¿no? Que me preocupan de manera social y luego me preocupan como madre, ¿no? En el sentido de decir, oye, es que yo quiero que mis hijos no les revuelque la ola, ¿no? ¿Qué les tengo que enseñar? Pues probablemente la respuesta es déjales aprender a ellos solos igual que has aprendido tú, ¿no? Porque estamos como muy empeñados en que se enfrenten a la realidad tal como se la van a encontrar y que ellos mismos tengan ese aprendizaje por hormesis, por realmente ser baqueteados por la vida y encontrarse que lo que pensaban pues seguramente no es lo que se encuentran, que el terreno se les mueve continuamente, cada vez se les va a mover más y van a tener que adaptarse a esos cambios. Pero fíjate, Pablo, que nuestra generación gestionaba la incertidumbre con el control. Y ellos, y esto me lo dice a mí mucho mi hija, mamá fluye, la gestionan con el flow. Con el flow. Y lo cual, si tú lo miras desde... Pues porque controlar... Lo miras desde tus canas, dices, ya sé lo que vas a decir, termina. ¿Controlar qué? Que el control realmente es algo que ya ni se plantean, porque está fuera de su alcance. Yo pensé que ibas a decir que el control requiere esfuerzo y el flow es más descansado. El flow no es nada descansado. Que yo que ahora practico el flow porque mis hijos se empeñan, te aseguro que requiere también un ejercicio de habilidad y un ejercicio de poner en juego otras capacidades que no son las que vienen de serie con nuestra generación y no son más fáciles. Puedo ponerte otro ejemplo, la simplificación, ¿no? Hay que ser muy bueno para ser simple y tú
sabes perfectamente que nosotros tenemos un montón de conocimiento para transmitir, porque transmitimos cosas de las que llevamos muchísimos años trabajando, y a ti te dicen, tienes que dar un curso de 8 horas. Tú dices, no problem. Me dice, tienes que dar un curso con píldoras de 10 minutos. Y dices, hostias. Se complica todo mucho más. Bueno, efectivamente. ya sabemos que Entonces, la fricción cambia de sitio, ¿no? Que la simplificación está en la máxima sofisticación, ¿no? Que decía, creo que era Leonardo da Vinci, si no recuerdo mal. Así lo decía. Creo que era el que lo decía, no sé. Quien fuera, pero eso me verá como un templo. Algún otro genio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que sí, claro. Fíjate, la simplificación en el mundo tan complejo en el que estamos. Totalmente. Fíjate qué superpoder, diría yo que es, ¿no? Sí, lo es. La brevedad y la simplificación. Y el aislarte del ruido, ¿no? Sí. Y el ser capaces de entender dónde está la esencia. Aislarte del ruido sin olvidar que el ruido está ahí y existe. No, por supuesto, pero ver la señal, y quitar todo lo que es accesorio. Y por eso me interesaba mucho el tema de la identidad versus el desplazamiento laboral, porque como tú bien dices, bajar al nivel 2, ya no te digo el nivel 7, al nivel 2, el nivel 1 es tan envolvente, tan ruidoso, tan machacón, y tan... por eso yo el otro día decía, a mí cada vez me está gustando más el rollo este de Pepito Grillo, de decir, que lo dice todo el mundo. Esto hay que buscar los argumentos para cuestionarlo. Claro. Como ejercicio placentero. Sí, llevar la contraria, ¿no? Llevar la contraria un poco a la corriente. Claro, pero llevar la contraria porque dices, porque es que quiero un ascensor o una escalera para bajar al segundo piso. Porque esto cuando es tan masivo es porque me estás ocultando la escalera. Sí, ¿dónde está? Me estás ocultando la escalera, me estás ocultando que ahí hay una trampilla y ahí detrás hay más. Claro, ¿dónde está lo que no te interesa? Lo que no es obvio y lo ve todo el mundo, claro. Y al final... El otro día que en el episodio sobre la utilidad de lo inútil, ¿no? Al final decíamos, bueno, pero ¿cuál es el elemento para discriminar, ¿no? Y la persona que estaba allí debatiendo conmigo me dijo una cosa que es que me ha dado muchas vueltas estos días, que dice, mira, todo sucede por muchas razones, se trata de buscar la razón principal, ¿no? Y cuando dices, cuando hay en una situación tan compleja, hay una verdad tan monolítica, es porque hay un interés detrás de que no se vean las grietas. Y entonces ahí está el placer, y hablando de metacognición también, ¿no? Está no solo el placer, sino la necesidad de mirar hasta que encuentres la grieta. Porque esto me lleva a otro tema que tiene mucho que ver con los agobios y las ansiedades de la IA, que es dónde está la verdad y dónde están los nuevos anclajes, ¿no? Hay un trasvase de confianza en los últimos años con toda la digitalización. Hemos pasado de confiar en el chamán, después confiamos en el rey, en el papa, en el que tenía el ejército más poderoso, después confiamos en la ciencia, ¿no? En la ilustración, después confiamos en la tecnología o en la técnica que ya empezó en la revolución industrial, y ahora confiamos en las estrellitas de Amazon, ¿no? Ahora confiamos en todo lo que... Y yo recuerdo perfectamente cuando la Dana, que llegó un momento en que dije, Virginia, relájate y métete a cocinar, porque no puedes acabar discutiendo a chillos con tus hijos, ¿no? Lo de es que hay muchos cadáveres en este, ¿cómo era? En el parking aquel que se había, y después no había ninguno, que tú decías, pero tía, de verdad, ¿cómo crees más? No me puedo creer esto, ¿no? Y lo cierto es que aquí también vuelvo un poco al rollo de la fricción, ¿no? El vivir con una perspectiva histórica te da perspectiva, pero también te da unas creencias limitantes, ¿no? Porque ahora tenemos el tema de la crisis de confianza, los nuevos referentes, y otro de los miedos o de las ansiedades es que ya no sé en qué confiar. Ya no sé qué es lo bueno, ya no sé qué es lo verdadero. ¿Tú cómo vives eso? Pues me pasa bastante esto ahora. Ahora me llega la información por diferentes canales y pues, bueno, tienes a lo mejor predisposición a creer ciertas cosas y otras no tanto. Y entonces siempre hay que hacer ese esfuerzo de decir, muy bien, ¿esto en qué medida es creíble? ¿Dónde está la fuente? ¿O con qué intención, se ha emitido esta información? ¿O por qué me llega esto a mí? Estás diciendo cosas muy interesantes y muy distintas. Estás hablando de la fuente. La fuente... Vale. Estás hablando de qué ha sido lo que has dicho, con qué intención. ¿Con qué intención? ¿Y por qué me llega esto a mí, por ejemplo? ¿No? ¿Y cuál es el motivo, no? Entonces, esas respuestas no las tengo muchas veces. Pero fíjate que son cosas distintas. O sea, yo creo que McKinsey es una fuente fiable para el 90% del mundo. Yo he empezado a cogerla en manía. Yo también tengo cierta manía. Primero, y me perdonen los de McKinsey, pero he trabajado con muchos consultores en Telefónica.
Y Pero cuando a mí alguien me saca pero incluso hasta el World Economic Forum, quiero decir, al final todos estos organismos y todas estas instituciones están formadas por gente formada en mi generación. Y yo cada vez empiezo a pensar que lo de teñirse el pelo no es suficiente, que las canas pesan. Ya. Pesan o condicionan. Si no quieres la palabra pesan, es la palabra condicionan. Condicionan en el sentido positivo porque te dan perspectiva y dices, chico, que esto yo le explicaba a los alumnos en clase, digo, lo de la delegación cognitiva, que es un término que empezamos a escuchar con la llegada de la IA, es lo que hace mi marido hace 35 años, diciéndome, Virginia, de la declaración de la renta te encargas tú. Que digo, un día te vas a descubrir que debes 12 millones de euros a Hacienda o que me he llevado todo tu dinero, ¿no? Pero esto es delegación cognitiva, además, esto es rendición cognitiva, o sea, sin juicio y sin supervisión y sin human in the loop y sin mandangas, ¿no? No son cosas nuevas, ¿no? Entonces empiezo a pensar que fuentes que considera que estamos, a ver cómo lo explico esto, que no sé si me estoy ordenando bien, que estamos dando más peso a la fuente que a la intención y al motivo. El otro día tú y yo compartíamos la risa esta del chascarrillo, que la vamos a contar aquí, que lo compartimos a las 5 de la mañana, ¿no? Yo no podía dormir, tú habías hecho una pregunta, yo vi una cosa que encajaba, ¿no? Que era básicamente este estudio de que parece ser que las empresas que se dedican al desarrollo de la IA, por lo menos las americanas, están pagando gente para que genere contenido alrededor de la IA para dar una sensación de en esto hay que estar, todo esto hay que estar mirándolo y para alimentar ese agobio, ese estrés de no estoy suficientemente actualizado, tengo que tal, ¿no? A mí me empieza a parecer ahora más significativo el motivo y el por qué me llega esto a mí que la fuente. Porque empiezo a dudar, igual que dudé del rey y de la iglesia y de la ciencia y de la marca y del gobierno, empiezo a dudar ahora de las instituciones de conocimiento. Claro, ¿qué quieren que pensemos o qué quieren que piense? Y esto no mola nada porque tú y yo vivimos de dar clases en escuela de negocios, Claro, ¿no? Pero claro. empiezo a dudar hasta de eso. Yo creo que, claro, pero la duda es sana, la duda es muy sana. Si te llega a ti algo, piensa, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué me llega a mí? ¿Qué quieren que piense o qué quieren que haga como consecuencia de que yo lea o reciba esta información, ¿no? No sé si llamarle información o... Bueno, sí, contenido. Vamos a llamarla contenido, ¿vale? ¿no? Información sería otro concepto, ¿vale? O cuál es la actitud que quieren que adopte o cuál es la acción que quieren que lleve a cabo. Pero fíjate que el mantra, la receta que dan, que yo llamo de basura de consultores, chequea la fuente. Claro. Chequear la fuente ya no es suficiente. No es suficiente. Porque yo empiezo a pensar, y no hay mala intención ni tergiversación, simplemente hay un tema de pensamiento demasiado anclado en un mundo que ya no existe, ¿no? Y esto me lleva un poco, y yo no sé yo no sé cuánto rato llevamos aquí, pero yo creo que vamos a ir dándole un poco final, me lleva un poco a una cosa que no me genera ansiedad, a mí no me genera miedo, me gustaría saber lo que te genera aquí, a mí lo que me genera básicamente es rabia, envidia cochina, y es si no somos demasiado viejos para ver la luz al final de este túnel, ¿no? Bueno, no quiero pensar eso. No, ya te he dicho lo que me genera a mí. A mí lo que me genera es una rabia. Estamos demasiado improntados por la sociedad anterior. Demasiado condicionados. Demasiado improntados, yo creo que sería la palabra, ¿no? Bueno, sí. Porque al final, lo que es una cosa que es evidente, y tú también pues trabajas la cabeza humana y el comportamiento humano, como ya no solo el del cliente, sino el de la persona, ¿no? Porque, y al final dices, es que lo hemos hablado antes de enchufar el micro, ¿no? Es que somos hijos de nuestras expectativas, de nuestras creencias y de nuestras experiencias, ¿no? Y dices, y lo estamos analizando todo desde ese punto de vista, que efectivamente tiene sus cosas buenas porque te da una dimensión que muchas veces tú le dices a tus hijos o a tus alumnos, pero hijo, que tampoco esto es para tanto, ¿no? El otro día yo escribí un artículo que decía, es que ahora nos estamos agobiando por las capacidades que perdemos con la IA y las que perdimos con el cortar y pegar y las que hemos perdido con el mail, que ya el jefe no te sienta delante para echarte la bronca, sino que te echa una bronca remota que tú te pasas por el forro y que no tiene ningún impacto, o te encarga un proyecto no en una reunión donde te explica, te orienta, tú puedes preguntar y discutes recursos, sino que te manda un mail de 2 líneas. Esto no es perder capacidades, es cambiar las capacidades, por lo menos, es ¿no? evolucionar. Yo lo de la pérdida lo considero un cambio, ¿no? Entonces dices, y ahora nuestra perspectiva histórica, que está muy bien para muchas cosas,
me pasan a mí dos cosas, y esto te voy a preguntar a ti. Lo primero es que veo a gente con mucha capacidad de hacer crítica, haciendo cero crítica y tragándose la historia oficial. Ajá. ¿Cuánta ves tú de eso? Bien, yo creo que es más fácil hacerlo de tragarse la historia oficial. Claro. Y Es además fácil te permite alinearte con un pensamiento que se está extendiendo y que se está dando por consenso. y no te equivocas. Ahí no Y te no te equivocas. equivocas. Cuando Por lo tú tanto, dices que a la sociedad le falta espíritu crítico lo y veo- empatía, no te equivocas. No. Es lo que dice todo el mundo. Lo veo como una especie de comportamiento de supervivencia y de alineación con el grupo y con el contexto. Ujú. ¿Para qué vas a estar en contra si no tienes mejores argumentos o mejor información que la que te llega? Bueno, pues al final, si no tienes nada que oponer a eso, lo más fácil y lo más cómodo al final es no hacer juicio crítico y asumir como pensamiento propio el pensamiento que te ha llegado de otros, Ujú. precocinado y preelaborado Claro. por otros. Porque además te llega de fuentes que tú puedes exhibir Claro, como escudos Claro. y credenciales, ¿no? Lo dice McKinsey, lo Claro. dice el World Economic ¿quién va a Forum. cuestionar esto? ¿Qué voy a hacer yo para decirle ¿Quién a los soy de yo, McKinsey? Pietrafilla, para cuestionar Claro, esto? No soy nadie, claro. claro, evidentemente, ¿no? Entonces es mucho más fácil decir, Yo porque soy una osada y los llamo masonería de consultor. porque es más divertido Pero también es llevar más al contrario. divertido, porque por aquí supuesto. estamos precisamente para tratar de buscar la cara B, ¿no? Pero eso, has dicho dos cosas. Has dicho una que es más fácil, ¿no? Ujú. Y ibas a decir otra. Y otra, que te permite sobre todo eso, vamos a decir, alinearte mejor y conectar mejor con un concepto, con un pensamiento extendido. Yo creo que eso es un poco la idea. Y sufres menos riesgos. Y sufres claro. menos riesgos y no quieres asumir el coste de tener que, digamos, contraponer lo que se dice o lo que te llega con, digamos, con la información necesaria que tú necesitas tener para poder contraponer eso. Para ti ese coste es muy alto, está siendo muy alto. El coste, sobre todo en términos de buscar información, digamos, que pueda contrastar lo que te está llegando. ¿Y es creciente o decreciente? ¿Creciente o decreciente? Yo creo que es creciente porque es más difícil llegar un poco a escudriñar o a encontrar narrativas diferentes a las que te llegan. Es más difícil. Y es más difícil acceder a la verdad. Yo, por ejemplo, muchas cosas que nos Pero llegan... la verdad no existe, ¿no? No existe, ¿no? Evidentemente. Ya lo decía esto, me parece que era... No sé quién fuera, pero... mm, ¿quién era? No sé. Ay, me parece que era Cooper. Bueno, es igual, que había un mundo, el mundo real y luego el mundo de las ideas que teníamos los demás, ¿vale? Karl Popper. Entonces, la verdad es la que nosotros nos construimos de acuerdo a lo que nos llega y a cómo nosotros Tenemos la verdad suficiente para sobrevivir. Sí, para en la sobrevivir masa. y para poder, sobre todo, soportar un poco la realidad a la que nos enfrentamos. Pero el problema está en que yo personalmente muchas cosas que nos llegan, pues no sé si realmente nos llegan porque son reales o porque hay intereses detrás de ello. Creo que más bien lo segundo, ¿vale? Hay un interés y muchas veces los que emiten la información o las ideas sobre hacia dónde vamos o las tendencias a las que estamos son partes interesadas. Interesadas que montan mensajes que tienen un gran que no son mentiras, es decir, y aquí voy a volver otra vez a poner el manido ejemplo del pensamiento crítico y la empatía. No es mentira que necesitemos más pensamiento crítico y más empatía. Lo que pasa es que necesitamos más bondad y más felicidad, es decir, nadie se puede oponer a eso. Claro. Lo que pasa es que la bajada a tierra, o sea, donde la estrategia nunca peta en el nivel estratégico. Peta cuando la bajas a tierra. Claro, la ejecución. Yo le digo siempre a mis alumnos, me estáis poniendo una serie de acciones, por eso te digo, te voy a poner un 7, que no son mentiras. El problema es que cuando dices analizaré las conversaciones en redes sociales, tú no has analizado una conversación en red social en la puñetera vida, porque no te das cuenta de que eso no es tan fácil y dice, pero incluso gente como muy formada y creo que dice, no, es que entonces a esta persona la vamos a contratar para que haga, y esto tú como marketing lo sabes fenomenal, para que haga ruido en las redes sociales y entonces traccione, digo, perdona, es que identificar un lead que viene de una conversación en una red social, salvo que el cliente vaya con una bandera de soy Juan Pérez, porque tal, no haces una correlación directa entre lo que pasa en una conversación en la red social donde además el cliente tiene un nickname y después el pedido que te llega a ti. Esa atribución, ¿cómo la haces? Tú puedes saber, claro, efectivamente, tú puedes saber que cuando hay más ruido, al final hay más pedidos, pero no puedes hacer un seguimiento del ROI directo de tu campaña o de tu acción, porque no. Es wishful thinking. Esto es pensamiento, sí, que te gustaría hacer, pero luego el cómo. No funciona así, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que esas fuentes no te transmiten mentiras,
A veces sí, ¿no? Y a veces incluso te las tragas, no es que sean tan burdas que no te las trague. Esas fuentes no son malintencionadas, lo que pasa es que estamos en un nivel de pensamiento abstracto importante o de titular importante. Y los titulares lo aguantan todo. Todo. Tú, por ejemplo, piensas, vamos a ver toda la presión que estamos sintiendo sobre la necesidad de adoptar rápidamente la IA, ¿vale? Y sobre todo a la velocidad a la que se nos quiere que lo hagamos, ¿no? ¿En qué medida eso es real o no? Porque yo también tengo la sensación de que obviamente hay mucho interés en que la adopción sea muy rápida. Evidente. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero en juego. Y hay muchas compañías que están en el mercado, que tienen unas inversiones tremendas y que necesitan recuperar esa inversión. Mientras más gente adopte la IA, más fácil y más viable será ese negocio. Y date cuenta que el modelo de negocio de la IA, que esto, claro, a mí yo cada vez que hablo de modelo de negocio en contextos que no son profesionales, todo el mundo se queda un poco así. Digo, pero es que al final lo que mueve este mundo es el dinero. Es decir, aquí ha habido unas inversiones brutales y ahora mismo nos están cobrando 20 euros al mes a 4. Bueno, a 4. Se habla de que esto se va a acabar, de que Esto ahora es como Spotify, va a ser ¿no? mucho más, que va a ser claro, mucho más caro en el futuro porque no se sostienen los modelos de negocio con lo que estamos pagando. En el momento, Lo de la tarifa plana se acabó. Pero esto lo ha hecho la Telefónica. Quiero Claro, decir, los datos eran para unos cuantos. Desde el momento en que tú basas tu vida en tener datos, entonces los datos los paga hasta la persona que no tiene dinero para comer. Se pagan los datos. Porque ya empieza a ser como un bien de primera necesidad. Claro. Entonces, en el momento en que tú, si esto yo lo cuento siempre, no nos acordamos ya, pero cuando empezó la telefonía móvil, las compañías te pagaban el terminal. Y yo manejaba los presupuestos comerciales y yo le pagaba los terminales, bueno, yo, la Telefónica, a Motorola, a Nokia, a Ericsson y a los de aquí. Y te hacían un poquito de descuento por economía de escala. Era un coste de captación de cliente, claro. Pero era un coste brutal, brutal. Claro. Y luego había que rentabilizarlo con el consumo del cliente. Pero que ni siquiera te terminaban de salir bien los números, que el día que los costes de servicios empezaron a bajar y llegó allí Luis Miguel Gil Pérez y dijo, señores, dejamos de pagar los terminales. Yo recuerdo esa mañana en la Telefónica. Fue como el lunes negro. O sea, la gente no se tiraba por las ventanas. No, porque no se creía que se pudiera hacer así. Claro, y es que los clientes... Yo estaba en aquel momento en grandes cuentas y claro, no es igual que no le des el iPhone o el Xiaomi a la señora que va a la tienda de Movistar que no se lo des al director del Banco de Santander. No es lo mismo. No, lo mismo. Y no, porque no sé qué. Y de verdad que fue un lunes negro, que no sé si fue lunes, pero fue un día de drama, ¿no? ¿Qué pasó? Que Telefónica anunció a las 9 de la mañana, y esto sí que me lo estoy inventando, que no subvencionaba los terminales. ¿Y qué pasó? Que Vodafone a las 9:10 siguieron. Dijo que no tal, y ahora todo el mundo se paga su terminal. Y lo ve como normal. Y el director del Banco de Santander no te pide un iPhone, no sé por cuál vamos ya, por el 16 o el que sea, cuando acaban de sacar el anterior, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un cambio, digamos, pues, o qué ha pasado con los hoteles y los pisos turísticos y Airbnb y Booking, no sé qué. Al final creas una necesidad de mercado, y de esto sabes tú más que yo, y después, en el momento en que todo el mundo está metido en el charco, entonces cierras el grifo y ahora si quieres agua la pagas, ¿no? Con la IA va a pasar también exactamente igual. Ahora, ¿quién es capaz de trabajar sin la IA? Realmente cuando has adquirido el hábito de usarla. Pero fíjate que con la IA... Entonces nos hacen pagar más, lo vamos a pagar. Hemos empezado a pagar muy pronto, ¿eh? Sí, pero porque veíamos el valor que nos aportaba. Yo siempre he dicho, ostras, es que con el tiempo que me ahorro, con la productividad que me aporta, con las cosas que ahora puedo hacer, ¿cómo no voy a pagar por esto? Por supuesto que lo pago. Lo pago encantado. Por ejemplo, pagar el antivirus. El antivirus, exacto. El McAfee me duele en el alma. Claro, pero esto lo pagas, y yo pago varias IAs. Yo pago 4 IAs diferentes. ¿Por qué? Pues porque valoro la productividad que me aporta, valoro el ahorro de tiempo que me aporta. Mi tiempo vale mucho más que lo que pago por la IA. Y cuando nos digan que hay que pagar el triple, que no te extrañe que sea así dentro de mucho, pues probablemente lo pagaré pues porque consideraré que igualmente me renta, como dicen hoy, ¿no? Claro, Alex Mayor, que es un compañero mío que tiene también un podcast sobre que se llama Código Abierto, que es un podcast sobre el contexto de las tecnológicas, ¿no? Es un poco más friki, son muy frikis, muy técnicos. A mí me invitan de vez en cuando, pero muy poco, porque yo me he puesto en un registro, aunque también soy teleco, pero me he puesto en un registro más tal. Él decía, cuidado con esto, que se convierte en infraestructura. Sí. Y en el momento en que se convierte en infraestructura,
Estás anclado a ello. vendido, Estás anclado. estás vendido. No vas a poder renunciar a ello, Entonces dice, evidentemente. esto ya es infraestructura, Sí. ¿no? Bueno, que cada época tiene sus monstruos y que quizás la nuestra no sea quizás tanto temer a las máquinas como yo creo que el monstruo no sé si coincides, ¿no? Es ese espejo que esto nos pone delante. Totalmente. Y que a mí me pasa, me genera sensación agridulce, porque me pasa un poco como con la pandemia, salvando las distancias. Que esto creo que lo hemos comentado en una ocasión, ¿no? Con todo el dolor consciente de todo el drama que supuso para mucha gente, creo que perdimos una oportunidad histórica para rediseñar nuestra forma de ser, de vivir, de consumir, de producir, de trabajar. Y ahora no sé si vamos a poder hacer un pasapalabra como Pues hicimos con la sí, pandemia. mira, eso es el tema básico en el que trabajé en mi tesis doctoral, precisamente, y efectivamente pensaba eso, porque los datos apuntaban ahí, a que había realmente un cambio, se veía un cambio post-pandemia a mejor, que me temo que no se ha producido. No, la Así inercia ha vuelto para atrás y además para atrás, esto es como cuando tu hijo se va de casa y luego vuelve, ¿no? Que la convivencia es difícil, ¿no? Sí, sí. Porque ha tenido otras expectativas y otra capacidad de gestión. Hicimos un pasapalabra que yo lamento muchísimo con la IA, con la pandemia, y yo no sé si esta vez vamos a ser capaces, porque esto me parece que es una ola. Y he vivido muchos cambios tecnológicos y no le tengo ningún miedo a los cambios tecnológicos, al contrario, lo que más me fastidia de ser vieja es que me voy a perder los próximos 50 años, ¿no? Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor la IA te permite... No creo. El otro día Bueno, ¿a quién habla de estas cosas? estuve en el Wobby y estaba Peter Diamandis Sí. y decía, ustedes no se mueran de ninguna gilipollez, que esto va a cambiar mucho, Claro, sí, ¿no? él decía, no se muera los próximos 10 años, porque si eso lo consiguen, van a haber cosas sorprendentes, claro. sobre todo en el alargamiento de la vida. Bueno, no sé, vamos a intentar no morirnos, vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Gracias, Pablo. Nada, un placer. Me lo he pasado muy bien y además me has hecho pensar mucho, cosa que también me gusta. Bueno, eso es mutuo, ¿no? Estamos aquí precisamente, y estas conversaciones son largas, precisamente porque tardamos en quitarnos la ropa. Y la verdad es que lo de quitarse la ropa, no hay tantos momentos donde uno se quite la ropa sin riesgo. Aquí, como no nos escucha nadie, no hay problema. Pues ya está, pues perfectamente. No hay problema. Mis 42 seguidores no nos van a denunciar, ni al contrario, ¿no? Si arañamos un poquito el cerebro de alguien, esta es la pretensión, nada más. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por haberme dado la oportunidad de formar parte de este podcast. Y nada, cada vez que quieras, pues aquí encantado. Repites, o después de esta me vas a seguir hablando, ¿no? Sí. Venga, muchas gracias. Bueno, como habéis visto, Pablo es un colaborador de primer nivel, es un conversador de primer nivel y bueno, le agradezco profundamente que se haya animado a participar en esta iniciativa que bueno, como siempre digo, es un poco lo que nos va saliendo de las tripas, que es profundamente amateur y que la única pretensión que tiene es arañar cerebros en los demás. Un programa o una conversación sobre miedos y agobios da como un poco de palo quedarse con algo, remarcar algo, porque parece como que les estás haciendo crecer. Así es que yo voy a pasar un poco rápido por los problemas, ¿no? O por los issues, como me gusta decir, por los hechos, quedándome solamente con el hecho de que son profundamente reales, ¿no? Como bien me hace saber Pablo a lo largo de la conversación, es que hay síndromes, por ejemplo, el síndrome de la ansiedad a ser reemplazado por la IA, ¿no? Este AIRD, el AI Replacement Dysfunction, que empiezan a ser tan reales que ya tienen nombre, ¿no? Y eso pues nos hace una idea. Muchas veces decimos que hasta que no nombras las cosas no existen, ¿no? Está bien que las nombres, está bien que existan y está bien que empecemos, como también decían en ese podcast que Pablo me recomendó, que empecemos a
a no tener miedo, a identificar con nombres y apellidos las cosas no tan positivas o los grandes, digamos, impactos negativos que puede tener la IA, porque tenemos que empezar a trabajar en ellos, a trabajar para paliarlos, ¿no? Porque si luego no suceden, no suceden, pero si suceden, todos los que nos gusta la jardinería, los que tenemos hijos, sabemos que cuando la planta está crudita, cuando es un niño, no es mucho más fácil actuar que cuando ya tienes los comportamientos instalados o el tronco completamente construido. Me quedo con la necesidad urgente de no quedarnos en esto que coloquialmente durante la conversación hemos llamado basurilla de consultor, ¿no? Y con cariño también. Me quedo con que no nos podemos quedar en los grandes titulares, no nos podemos quedar en los grandes conceptos a trabajar, sino que tenemos que empezar a bajar, a dar pautas concretas, a dar metodologías concretas, a identificar microcomportamientos concretos, porque la bondad, la felicidad y la empatía pues son términos demasiado abstractos como para que solamente por el hecho de nombrarlos las personas seamos capaces de saber en qué baldosa tenemos que poner el primer paso. Me quedo con dos ideas muy claras y muy buenas que han surgido en esta conversación y de las cuales prometo bajar al detalle en algún momento, no sé si con Pablo o en otro sitio, ¿no? O con otro colaborador, pero en la que sí que por lo menos a mí me arañan tanto que me hacen herida, y me hacen herida en el sentido positivo, es decir, esto hay que mirárselo mejor, ¿no? Que es el tema del escepticismo sistemático, de aprender a ser escépticos por defecto. Además, no críticos por defecto, sino escépticos, yo creo que hay un matiz, bueno, lo hablaremos en algún programa, ¿no? Pero creo que hay un matiz interesante que el escepticismo, digamos, apoya las certezas o las deja abiertas de una manera como más, para mi entender, primario, sin haberlo estudiado, más tranquila, ¿no? Y la crítica siempre tiene como un efecto doble filo, ¿no? Que si te pasas de crítica destruyes la confianza y ahí pues bueno, habría mucho que hablar. De esto el escepticismo sistemático, insisto, me araña tanto, gracias Pablo, que me genera herida. Así que de esto hay que leer, de esto hay que investigar y de esto hay que buscar una buena conversación. Y luego me quedo con este nombre tan horroroso que ya digo que tenemos que cambiar, no porque sea feo, sino porque apela tal vez a algo que nos produce un poco de rechazo por demasiado científico, ¿no? Que es el tema de la metacognición, pero que no es otra cosa que una reflexión profunda sobre cómo somos, cómo decidimos y cómo pensamos. Algo que es la base de una disciplina que he trabajado en los últimos años, que es la economía de la conducta, ¿no? Y la neurociencia. Y de lo cual pues hemos hablado mucho a lo largo de este programa. Diría que es un poco el hilo conductor a nivel conocimiento, ¿no? Junto con la tecnología que nos lleva, que nos vertebra todo Bits and Brains. Me quedo con este consejo de un profesor que Pablo me traslada y que me lo tomó en primera persona, como lo de que hay que aprender a torturar y torturar con cariño, ¿no? De la importancia de torturar nuestros outputs, de torturar lo que hacemos, o al menos de entender, de ponerle un punto más de fricción, de asumir que la fricción es importante para el desarrollo de las personas, es importante para los sentimientos que nos generan las cosas que hacemos, a las cuales si no les ponemos fricción, pues generan unos sentimientos que no son ni mejores ni peores, que son diferentes, pero que las cosas que generan fricción pues generan unos sentimientos de orgullo, de pertenencia, de autoría, que refuerzan nuestra identidad, porque desde luego la idea que sobrevuela toda la conversación es que todos estos nuevos miedos o todos estos nuevos agobios o todo este espejo que en realidad ha puesto la IA delante de nuestros morros, pues no deja de hacer tambalear en algunos casos mucho y en otros peligrosamente nuestra identidad. Así que es un tema que nos tenemos que tomar en serio y que en los cuales creo que lo peor que podemos hacer es hacer de avestruz. No tenemos que recrearnos, a mí por lo menos no me gusta recrearme en lo negativo,
pero ignorar la realidad nunca ayuda a gestionarla. Y de verdad que estos miedos, estos agobios, esta tecnología que tenemos delante, pues no solamente afectará a nuestro trabajo y a nuestras relaciones, sino a nuestra identidad. Y que ahí de verdad que tendríamos que empezar a pensar en tomarnos en serio esto de la metacognición, ¿no? Y también me quedo como colofón final, ¿no? Con el cómo cambian las verdades absolutas o cómo cambian los anclajes a los que nos hemos agarrado, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y la capacidad de distinguir lo natural de lo artificial, lo verdadero de lo falso, ¿no? Pablo me traía a colación la idea de comprueba tus fuentes, analiza la intención y analiza el por qué te llega ese contenido, ¿no? Creo que en los últimos años habíamos quedado en la punta del iceberg, que a lo mejor fue suficiente en el momento internet, ¿no? De analiza las fuentes, pero quizás ahora lo de analiza las fuentes que no haya, digo que hay que dejar de hacerlo, hay que dejarlo un poco como condición necesaria, pero no suficiente. Y hay que bajar a analizar en términos de lo que nos llega, lo que oímos, la intención y sobre todo el porqué, el motivo, porque me está llegando esto a mí. Así que nada más, bueno, nada menos. Gracias, Pablo, por unirse, por subirte a este barco. Y bueno, pues como siempre, música y hasta el próximo episodio. Os espero.